qué es un tema que se incorporó? Porque es un tema importante, porque la cantidad y la proporción de personas de edad avanzada, tanto en los países industrializados como no industrializados, está en aumento, está en un franco aumento la expectativa de vida. Este cambio demográfico hace necesario el conocimiento de la fisiopatología del envejecimiento y los problemas de salud asociados. Hay dos tipos de envejecimiento. Uno, el envejecimiento intrínseco, que es el cronológico, que va a ocurrir en toda la piel y produce sobre todo pérdida funcional. Se va a observar aplanamiento de la unión dermoepidérmica. A ver, perdón, que estoy haciendo ingresar, compañera. Disminución de la celularidad, disminución del espesor dérmico, pérdida de los lechos linfáticos y vasculares. Esta modificación que se va dando con el tiempo también va a hacer que, por ejemplo, la cicatrización de heridas sea más lenta. Histológicamente, en la epidermis va a haber una unión dermoepidérmica aplanada, un espesor dérmico disminuido, variable, forma y tamaño celular variable, atipia nuclear ocasional, escasos melanocitos, escasas células de Langerhans. A nivel de la dermis, entonces, con el envejecimiento va a haber una atrofia, o sea, disminución del volumen de la dermis, escasos fibroblastos, escasos mastocitos, escasos vasos sanguíneos, acortamiento de los bucles capilares y terminaciones nerviosas anormales. Todo estamos hablando del envejecimiento cronológico. En cuanto a los apéndices, va a haber despigmentación capilar, pérdida de pelo, conversión del velo terminal en vello, pero también no va a haber solamente disminución, va a haber, por ejemplo, en los hombres aumento del vello a nivel de ceja, en conducto auditivo, en las mujeres en el envejecimiento aumento del pelo en el área del bigote, en el mentón. Las placas mundiales se tornan con cambio en las características, se engruesan, coloración amarillenta, y va a haber escasas glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas, lo cual va a favorecer la sequedad de la piel. El fotoenvejecimiento es el envejecimiento que produce el sol. Es la superposición del daño crónico inducido por los rayos... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Hola? Es la superposición del daño crónico inducido por los rayos ultravioletas sobre el envejecimiento intrínseco. En cuanto al envejecimiento dado por el sol es mayor, es el responsable de la mayoría de los cambios de la apariencia de la piel asociado con la edad. O sea, es mayor la modificación que produce el fotoenvejecimiento que la misma edad. Por eso, si uno mira la piel, por ejemplo, de esta persona que estamos viendo, llena de queratosis actínica, o sea, con marcados signos de fotoenvejecimiento, de fotodaño, perdón, y miramos un área del cuerpo donde no le dio el sol, por ejemplo, la piel de glúteos o probablemente del abdomen, antes no se usaba la bikini, la piel sea distinta, no va a tener estas lesiones de fotodaño. En el fotoenvejecimiento se va a observar un espesor epidérmico variable, elastosis dérmica, o sea, alteración de la fibra, disminución o fragmentación del colágeno, infiltrado inflamatorio, ectasia vascular. El envejecimiento cutáneo incluye entonces dos áreas, dos aspectos. Uno, el envejecimiento intrínseco, que es ese cambio universal que se presume inevitable, atribuible solo con el paso del tiempo. Y el fotoenvejecimiento es la superposición de los cambios por la exposición solar crónica, que no es universal ni inevitable y es prevenible. Entonces,
En los factores que van a modificar el patrón de envejecimiento va a estar el estilo de vida, la exposición ambiental, enfermedades, factores genéticos. Acá en esta foto vemos claramente en un trabajador, en un agricultor, cómo donde le llega la remera tiene una característica en la piel y claramente esa piel engrosada, con esos surcos marcados en la parte del cuello donde recibió sol de manera crónica. La piel fotoenvejecida, entonces, va a ser una piel seca, áspera, con la presencia de queratosis actínica, con pigmentación irregular, pecas, lentigos, hipomelanosis en gota, arrugas, líneas superficiales finas y también surcos profundos, elastosis, que está dado por esos cambios dérmicos, con nodularidad fina, rugosidad, ausencia de elasticidad, telangiectasias, presencia de lagos venosos, que son por las dilataciones venosas, púrpura, con aumento de la formación de hematomas, y comedones de enfermedad de Fabry-Rakuchú. Ahora vamos a ir viendo imágenes clínicas. Entonces, aquí vemos la piel más sensible al fotodaño, que es la piel tipo 1, o sea, piel clara, ojos claros, cabello claro. Vemos esta paciente entonces con arrugas marcadas, una piel seca. Aquí las lesiones más típicas del fotodaño, que son las queratosis actínicas. Y entonces recordamos que las queratosis actínicas son lesiones precancerosas. En realidad es la dermatosis precancerosa más frecuente. El porcentaje, según la bibliografía, en que se espera transformación a carcinoma es del 1 al 20%, o sea, así de variable la bibliografía. Y entonces recordamos que cuando una queratosis actínica se transforma en un carcinoma, lo va a hacer en un carcinoma espinocelular. Pero a su vez, este campo de cancerización, esta piel donde vemos múltiples queratosis actínicas, también va a ser una piel favorecedora del carcinoma vasocelular, que es el más frecuente. Pero la transformación de una queratosis actínica la va a hacer a un espinocelular. Acá vemos también claramente la sequedad de la piel. La sequedad de la piel, o sea, como va a haber atrofia de las glándulas, va a haber menor sudor y menor secreción de material sebáceo. Entonces, esos dos factores contribuyen a ver este aspecto seco, y también vemos con las arrugas la elastosis, o sea, esos cambios dérmicos. Aquí vemos dilataciones venosas, la piel está mucho más fina y la presencia de múltiples lentigos solares, que también nos está hablando de fotodaño. Aquí en esta imagen se ven las hipomelanosis en gotas o hipomelanosis en confite. Son estas áreas blanquecinas como gotas, donde aquí la piel ya perdió la capacidad de formar pigmento, de formar melanina. No son precancerosas, pero nos está hablando de daño solar. O sea, cuando vemos una piel con estas características, nos habla de daño solar. Entonces, en el fotoenvejecimiento, ¿sí? Hola. En el fotoenvejecimiento vemos esta superficie cutánea rugosa, con surcos pronunciados, coloración amarillenta, folículos dilatados en cuello, queratosis actínica. O sea, cuando vemos esta piel, vemos una piel con marcado fotodaño. Y recordar que el fotodaño es la causa favorecedora de cáncer de piel más, o sea, la primera causa. Otra patología que encontramos con el envejecimiento son la presencia de lagos venosos, como en este labio. Y también es más frecuente la púrpura senil. La púrpura senil se da ante mínimos traumatismos, la piel está fina, los
vasos sanguíneos de la piel también se adelgazan, también la dermis, que amortigua los traumatismos, es mucho más delgada, por eso o sea, es algo que se da con la edad, pero también tenemos que ver cosas que nos pueden favorecer las lesiones purpúricas. Por ejemplo, muchas personas ancianas están también anticoaguladas o reciben antiagregantes plaquetarios. O sea que muchas veces tenemos que evaluar si esa persona tiene un trastorno hematológico o es solo una púrpura senil. Hematológico o por medicación, que incluso a veces hay que modificar la dosis si aumenta. No me pasa. Un segundito. Las personas entonces muy ancianas se describió el adelgazamiento de los capilares, ausencia o disminución de las células perivasculares, lo que lleva a la fragilidad vascular. También hay una disminución del lecho vascular asociado con la edad, hecho que se pone en evidencia en muchas alteraciones fisiológicas de la piel envejecida. Palidez, disminución de la temperatura cutánea. O sea, esto también, aparte de la púrpura, esa alteración vascular que se va dando con la edad me favorece esas características. La enfermedad de Fabry-Rakuchú se la llama también elastoidosis nodular con quistes y comedones y me está hablando de fotodaño. Entonces es muy frecuente en personas que han trabajado al sol, por ejemplo, lo decía, piel de granjero, piel de marinero, o sea, dos pieles que están muy expuestas. Otro ejemplo de enfermedad de Fabry-Rakuchú. Entonces, la elastoidosis nodular con quistes y comedones, esto me habla de daño solar crónico. Después de la menopausia, se va a acelerar el cronoenvejecimiento por la deficiencia de estrógenos. Y esto va a estar agravado por el consumo de tabaco. Fíjense esta imagen tomada de internet, pero donde vemos un envejecimiento de la piel muy marcado. No solamente el tabaco tiene que ver en el envejecimiento de la piel en las mujeres, sino en los varones. Funciones de la piel humana que declinan con la edad: la función barrera, la reposición celular, la depuración química, reparación del ADN, la hidratación epidérmica, la respuesta inmunitaria, la protección mecánica, la producción sebácea, la percepción sensorial, la producción del sudor, la termorregulación, la producción de vitamina D, que ya hablamos, y la cicatrización de heridas. En las personas de edad avanzada, la piel suele aparecer seca y descamada, en especial en los miembros inferiores. Un área en que se describió una marcada disminución de la filagrina epidérmica, una proteína epidérmica. Esta proteína es necesaria para la unión de los filamentos de queratina en macrofibrillas y se postula que esta carencia produce el aumento de la descamación. Estos cambios estructurales, ya dijimos, entonces, disminución de la filagrina, disminución del sudor, disminución de la secreción sebácea, todos estos cambios estructurales me van a afectar la función barrera. Acá vemos un ejemplo de una piel seca, o sea, la cerosis es la presencia de piel seca y áspera, que es una cualidad casi universal en las personas de edad avanzada. Por eso, por ejemplo, en la obra social PAMI entran las cremas humectantes dentro del vademecum que tienen las personas descuento. Porque tener la piel seca, necesitar una crema humectante, es algo que se da prácticamente en todas las personas cuando aumenta la edad. Eso es atribuible entonces a trastornos de la maduración epidérmica, producción de filagrina disminuida, perfil lipídico alterado, contenido reducido de agua en las capas externas del estrato córneo. Bueno, esa otra
Otra causa, por ejemplo, una de las cosas que declinan con la edad es la sensación de sed. Entonces, muchas personas consumen menos cantidad de agua de la necesaria, aparte de que se transpira menos, las personas tienen más tendencia a la deshidratación precisamente porque tienen menos sensación de sed. Todo eso lo tenemos que saber como para prevenir problemas, no solamente en la piel. El eczema esteatóxico, o sea, eczema por piel seca, es frecuente en invierno y se superpone con la xerosis. El resultado de la insuficiencia valvular e hipertensión venosa en miembros inferiores, o sea, va a dar lo que forma parte del terreno varicoso. Se acompaña de hiperpigmentación ocre, edema, liquenificación. O sea, eczema esteatóxico también forma parte de lo que es el terreno varicoso. O sea, esa insuficiencia valvular venosa me va a favorecer que estas características empeoren. O sea, mayor tendencia al eczema, mayor tendencia a la pigmentación ocre. Eso ya nos está avisando que va a tener mayor probabilidad de tener, por ejemplo, una úlcera. Entonces tenemos que tener medidas de tipo preventiva, por ejemplo, humectación, el uso de la media elástica o venda elástica, medicación que ayude al retorno venoso, por ejemplo. El tratamiento entonces de la xerosis es restablecer la barrera del estrato córneo y restaurar su contenido de humedad. La consulta, incluso por piel seca, pueden consultar por prurito. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales del prurito está la piel seca y el prurito senil, una de las cosas que tiene la piel seca. Hay que indicar cambios en los hábitos de aseo, o sea, los baños hay que recomendar que sean baños cortos, con agua tibia y usar sustitutos del jabón, por ejemplo, los jabones de avena, que son sustitutos del jabón. También indicar cremas emolientes que pueden ser puestas cuantas veces se quiera, pero un momento donde indicamos la aplicación es pocos minutos después del baño, la piel está húmeda y con esas cremas emolientes mantienen la humedad, aparte de que es mucho más fácil desparramarlas. Y en caso de tener eczema, aparte de cremas emolientes, indicaremos cremas con corticoides, y vuelvo a mencionarle que cuando demos cremas con corticoides siempre le tenemos que indicar comienzo y fin del tratamiento. Fin o control. Entonces, quizá el motivo más frecuente de consulta en la vejez es el prurito. Perdón, el prurito es un síntoma de consulta frecuente, pero en la vejez aumentan las chances de tener prurito. Entonces, ¿por qué puede picar la piel? Puede picar solamente por tener piel seca. Entonces, puede ser que el paciente haga baños frecuentes, que saca la lubricación natural o que se aplique agentes irritantes sobre la piel. Pero entonces, recordar que hay otras causas de prurito, entre ellas insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, trastornos tiroideos, diabetes, tumores malignos, linfomas, leucemia, policitemia vera, o sea, la poliglobulia pica de la policitemia pica típicamente después del baño, después de la ducha. Puede tener prurito por reacciones adversas a fármacos o por escabiosis. Y escabiosis, fíjense que está puesto en el último término porque muchas veces me pica la piel y sinónimo le doy tratamiento de escabiosis, y si es otro motivo, la aplicación de la permetrina lo puede empeorar al prurito. La importancia de las dermatosis en la vejez es porque la vulnerabilidad a las enfermedades y a las lesiones se asocia en forma estrecha con el envejecimiento. Las enfermedades de la piel son comunes en las personas de edad avanzada y causan malestar, y algunas se producen de manera predominante en este grupo etario.
por ejemplo, la esqueratosis actínica. Y hay trastornos dermatológicos cuya incidencia va a aumentar en la vejez. Cáncer de piel. Entonces, recordar, 1 de cada 3 tumores de todo el cuerpo es de piel. O sea que el cáncer de piel es realmente frecuente. Y las dermatosis precancerosas más frecuentes, entonces la queratosis actínica. Que aumenta aparte del cáncer de piel más en la vejez, la piel seca, por las cosas que ya hablamos, la posibilidad de tener prurito, la infección por virus varicela zoster, entonces volvemos a recordar que se reactiva el virus, el mismo virus que es el que da la varicela, queda en los ganglios y puede reactivarse cuando disminuye ese recuerdo inmunológico. Aumenta la posibilidad de úlceras, de pemfigo y de ampollar, esta enfermedad ampollar autoinmune, que es mucho más frecuente en la ancianidad, y la posibilidad de farmacodermia por la polifarmacia que muchas veces requieren estos pacientes. Los tumores de piel no solamente que aumentan, no solamente son los malignos, bueno, benignos, por ejemplo, uno que se da con los años son las queratosis seborreica, y de los malignos, carcinoma vasocelular, que es el carcinoma más frecuente del ser humano, aparte del más frecuente de la piel, carcinoma de células escamosas, melanoma maligno, el carcinoma de células de Merkel también aumenta con la edad, y también los angiosarcomas son más frecuentes en los ancianos. Acá vemos queratosis seborreica, entonces estos tumores benignos que aparecen con los años y que incluso hay personas más predispuestas a tenerla. Hay un signo que es el de Lesser-Trelat, que es la aparición de múltiples queratosis seborreicas bruscamente, puede ser algo paraneoplásico. Entonces aquí las vemos, nosotros los dermatólogos con el dermatoscopio la diferenciamos, si hubiera alguna duda clínicamente, pero lo podemos diferenciar perfectamente de lesiones névicas o de melanoma, tienen características propias. Aumentan los tumores, acá un ejemplo de un carcinoma vasocelular ulcerado, con ese borde mamelonado. Aumentan los carcinomas espinocelulares. Recuerden que, por ejemplo, en el labio inferior, la cheilitis actínica, que son dermatosis precancerosas de la semimucosa de los labios, lo predispone. Por eso hay que hacer tratamiento preventivo. Aumenta el melanoma lentigo maligno, que es un melanoma que tiene mucha fase de crecimiento horizontal antes de ser invasor, y que es más frecuente en las personas añosas. Hay también entonces aumento de trastornos papuloescamosos como la psoriasis. Se vuelve a repetir para que realmente no nos olvidemos que en la ancianidad la piel seca, que es la cerosis, y la dermatitis esteatóxica, o sea el eczema por disminución de la secreción sebácea, son frecuentes. Acá vemos otros ejemplos de piel seca que son muy frecuentes en los ancianos. Eczema esteatóxico, o sea, la serodermia, el terreno varicoso predispone a los eczemas. Aquí, aparte de humectar, hay que usar antiséptico para prevenir que no se sobreinfecte las áreas erosivas, y bueno, dar cremas con corticoides, que en este caso sí vienen bien las trivalentes, que tienen corticoides, tienen el antibiótico y el antimicótico para prevenir que no se sobreinfecte. La celulitis también son frecuentes, y recordar, tanto erisipela como celulitis, una puerta de entrada que no podemos dejar de considerar ni revisar para su tratamiento y prevención son las tinea pedi. La escabiosis también puede darse, y más si están las personas, por ejemplo, institucionalizadas, como la escabiosis, o sea, esta infestación producida por el Sarcoptes caviae, por ejemplo, es contagiosa, y si la persona está en un hogar de ancianos, por ejemplo,
la posibilidad por el contacto con muchas personas de que se puedan contagiar también aumenta. Después de los 50 años aumenta la posibilidad de tener onicomicosis y también la candidiasis. Recuerden que la cándida es un hongo que vive en el aparato digestivo y es un hongo oportunista, o sea que en personas diabéticas, por ejemplo, o otras causas de inmunosupresión, aumenta la posibilidad de candidiasis. Herpes zóster, como ya dijimos, por la activación del virus varicela zóster, aumenta la chance de úlceras, tanto venosas, que son las más frecuentes, como arteriales. Y dentro de las enfermedades ampollares autoinmunes, las que tienen mayor posibilidad de presentarse en las personas ancianas es el pemfigoide ampollar, que pueden tener en la base de las ampollas, que son subepidérmicas, piel normal, o esa base eritematosa, pruriginosa, de aspecto incluso urticariano, que puede preceder incluso la formación de ampollas. También por la polifarmacia, por la necesidad de múltiples medicamentos que pueden requerir las personas ancianas, las erupciones por fármacos son más frecuentes. Acá estamos viendo una fotoalergia, que claramente su farmacodermia se expresa más en lugares donde da la luz. Por eso fíjense el respeto de la tirita de la remera. Bueno, la bibliografía. Y bueno, esto es el primer tema que vemos hoy. Me quiero poner acá. Bueno, de esto, ¿tienen alguna duda? Siempre hay duda, pero bueno, léanlo. O sea, tenemos que ver qué pasa en la piel de los ancianos para entender mucho de los planteos y realmente en esta población, como según las distintas etapas de la vida, tenemos que ser los cambios que son fisiológicos por un lado, y después, en cuanto a la prevención, por ejemplo, del fotodaño, por supuesto que hay que hacerlo desde la infancia, porque el fotodaño es el daño solar acumulativo e irreversible que se da desde la infancia. Entonces, ese aspecto ya lo tenemos que ir manejando y recomendando las medidas de prevención desde que son chicos. Bueno, si les parece, pasamos a casos clínicos de ampollares, o salvo que tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Bueno, pasamos a algunos casos clínicos de ampollares. Profe, hay una compañera en sala de espera. A ver, no la veo. Para que ya la encuentre. Un segundito. Bueno. A ver. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué estamos viendo? Vamos a hablar un poquito, así es más dinámico.
Díganme qué lesión elemental estamos viendo y cómo la definen. Una ampolla, la lesión es una ampolla. Una ampolla. ¿Y cómo definimos a la ampolla como lesión elemental primaria? O sea, ¿qué es una ampolla? Ajá. Una lesión de contenido líquido unilocular. No tabicada. Y habitualmente mayor de 5 milímetros, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en este caso estamos viendo una ampolla por quemadura con agua caliente. Típica lesión con el termo que se vuelca a la olla. Bueno, acá vemos otra señora que tiene 2 lesiones. A ver qué les parece que, mírenla, una señora anciana, me habían llamado al domicilio y bueno, ya alcancé a sacar esa boca. ¿Qué vemos? ¿En qué lugares vemos que tiene problemas? Es fácil. No le estoy pidiendo diagnóstico, ¿eh? Entonces, tiene problema en la sien izquierda y en el dorso de la mano, ¿eh? Lo de la sien izquierda fue un carcinoma espinocelular. ¿Y ven esa ampolla en el dorso de la mano? Bueno, ¿qué pasaba con la señora con esa ampolla en el dorso de la mano? La señora, como muchos ancianos, tenía frío y entonces siempre quería estar cerca de la estufa. La ponían porque estaba en realidad en silla de ruedas. O sea, esa mano excesivamente cerca de la estufa le produjo una quemadura. Ven esa ampolla con ese contenido serohemática del dorso de mano. Entonces, por supuesto que en eso hay que ocuparse de que no se sobreinfecte y, por supuesto, indicarles que hay que cambiar ese hábito de acercarla tanto, ¿no? Acá, ¿qué les parece que estamos viendo? Esto me mandó la mamá señalándome lo que tenía. ¿Qué diagnóstico podríamos plantearnos? Ampolla y costra. Tiene una... Claro. Tiene una ampolla, la mamá me preguntaba, ¿lo picó un bicho, lo picó un insecto? Y en la foto ya vemos esas costras amarillentas en el orificio nasal, en el pliegue nasogeniano. No tengo acá la foto de cuando yo le dije, no, puede ser otra cosa, que venga al día siguiente al consultorio y ya el impétigo no se mostraba con ampollas, sino con aumento de costras amarillentas y erosiones. Entonces, un impétigo ampollar, que las ampollas son subconas, o sea, una de las causas infecciosas de ampollas, aparte del impétigo como causa de ampolla infecciosa, ¿qué otra infección me puede dar ampolla? La sífilis del recién nacido. Eso. La sífilis da ampolla, pero solo en el recién nacido. No da en otras etapas de la vida. Entonces son 2 causas de ampolla de causa infecciosa. Aquí estamos viendo una erosión muy dolorosa en paladar. También, fíjense, áreas erosivas en lengua, en la semimucosa del labio. Los pacientes se muestran muy doloridos, les cuesta comer, les cuesta por el dolor hablar, tienen halitosis. ¿Qué podría estar comenzando o qué podría estar teniendo esta persona que consulta por estas lesiones? Esa. Entonces, recordar que las formas de comienzo a nivel de cavidad
del pénfigo vulgar son formas de comienzo frecuente. Pueden no tener lesiones en el cuerpo y tener en ese momento solo lesiones en la cavidad oral. O sea, que nosotros tenemos que buscar nuestro diagnóstico ya en este momento para comenzar con el tratamiento. ¿Por qué, si el pénfigo es una enfermedad ampollar autoinmune, por qué no vemos ampolla? Porque decimos, tengo que sospechar un pénfigo y yo no veo ampollas, el pénfigo es ampollar. Porque las ampollas son muy flácidas y se rompen fácil y quedan erosiones. ¿Y dónde se localizan las ampollas en el pénfigo? ¿En qué nivel de la piel, en qué sector de la piel? ¿Por qué se rompen fácil? ¿Por qué la ampolla del pénfigo en cavidad oral, intraepidérmicas, ¿no? Está muy bien, porque son intraepidérmicas, son muy superficiales. O sea que fíjense, con el hecho de hablar, de comer, de tragar saliva, ya esa ampolla que es intraepidérmica, en la cavidad oral es como que no las vemos las erosiones y no úlcera, porque para hacer úlcera tiene que atravesar la membrana basal. Entonces, si tenemos una ampolla intraepidérmica que se rompe, ahí estamos teniendo una erosión, que es lo que estamos viendo en la semimucosa del labio y en la lengua. Entonces, ver ahí las ampollas sanas no va a pasar en esta localización. Este paciente de unos 50 años estaba internado con estas lesiones de piel. Bueno, ya. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico clínico? O nuestro posible diagnóstico. Podría ser algún pénfigo, como también podría ser alguna reacción a medicamentos. Por eso. Entonces, por eso dije posibles diagnósticos. Entonces, esto es un pénfigo, pero cuando lo vemos también tenemos que probar nuestro diagnóstico y pensar en otros diagnósticos presuntivos. Fíjense qué alteración de lo que es la barrera cutánea tenemos en este paciente. Por eso todos estos cuadros dermatológicos con mucha afectación de la barrera cutánea también se los incluye dentro de cuadros que dan insuficiencia cutánea aguda. O sea, se le busca poner un nombre porque realmente al estar la función barrera tan alterada va a haber una insuficiencia cutánea. Entonces, este paciente tenemos que hacer interrogatorio en cuanto a sitio de comienzo, que frecuentemente suele ser en la cavidad oral, pero puede no serlo, puede haber comenzado en la piel. Pero el pénfigo es una enfermedad autoinmune que suele afectar, o sea, que afecta piel y mucosas. ¿Por qué se producen las ampollas estas intraepidérmicas en el pénfigo? ¿Por qué mecanismo? La acantólisis. Ajá. ¿Y qué significa acantólisis? Destrucción de las uniones intercelulares. Ajá. Entonces, en las ampollas en el pénfigo en general son de causa intraepidérmica por acantólisis y tenemos distintas variedades de pénfigo. El más grave y el más frecuente en realidad es el pénfigo vulgar, que la formación de ampollas es supravasal, es intraepidérmica supravasal. Y esos desmosomas, que son los que unen la célula, tienen distintos componentes. En el pénfigo, dentro de los componentes
no sé si se lo puse en el video, pero en el texto está, en el de Boscoff está, o sea, ¿se acuerdan contra qué componente de los desmosomas? ¿Cuál sería el antígeno al cual van dirigidos los anticuerpos? Componentes de los desmosomas. ¿La desmogleína? La desmogleína. Entonces, tenemos la desmogleína 1, que son componentes de los desmosomas que serían los antígenos, al cual se van a depositar los anticuerpos. Tenemos la desmogleína 1 y la desmogleína 3. En el pénfigo vulgar están los dos. Y para recordar, la desmogleína 3 es la que está más en mucosa. Y el pénfigo vulgar afecta piel y mucosa. Y como mnemotecnia, digamos, si dicen la 1 y la 3 se lucen, y yo le digo cuál es la manera de acordarse que el pénfigo tiene la 1 y la 3, el vulgar. El 3, si uno lo inclina, es la M de mucosa. Entonces, sería la manera de recordar esos números, que si no son solo números. Pero entonces, en el pénfigo vulgar tenemos la 1 y la 3, las dermatosis, o sea, para estar afectado a las mucosas, va dirigido también contra la desmogleína 3, aparte de la 1. Las ampollas se forman sobre una base eritematosa como el pemfigoide ampollar o sobre una base de piel normal en el pénfigo. Pénfigo vulgar, vamos a seguir hablando del pénfigo vulgar, que es el más frecuente, es potencialmente mortal, lo tenemos que poder diagnosticar lo más rápido posible. Fíjense que tenemos las ampollas rotas, por eso vemos erosiones. Uno dice, es una enfermedad ampollar, pero acá por eso, solamente entendemos por qué no estamos viendo ampolla, sino que estamos viendo erosiones, costra, porque tenemos que recordar que en realidad la ampolla es tan superficial, porque es intraepidérmica, que se rompe fácilmente. Por eso lo más fácil es encontrar la erosión y después la costra, por supuesto, cuando se seca esa secreción. Entonces, la afectación franca de este paciente en su cavidad oral, eso. También recordar que el paciente de pénfigo tiene un típico olor fétido, que se dice olor a pénfigo, que se lo compara con olor a ratones. O sea, realmente cuando se entra a un lugar de internación, a una sala donde está internado un paciente con pénfigo, ya se entra y se encuentra un olor, o sea, se percibe un olor desagradable. Fíjense, este paciente que requirió, por supuesto, altas dosis. Primero hay que confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de, por ejemplo, en este caso, esta enfermedad ampollar u otro diagnóstico? ¿Qué estudios hacemos? ¿Qué averiguamos? En la clínica, la inmunofluorescencia y el citodiagnóstico podía ser. El citodiagnóstico. ¿Y qué más? Re fundamental, digamos, para la inmunofluorescencia necesitas eso, pero antes de la inmuno, ¿qué tenés o junto? La toma de biopsia. La toma de biopsia. Entonces las tomas de biopsia tienen que ir para dos estudios. Uno, el estudio histológico común, y otro, la inmunofluorescencia, que es lo ideal, es el gold estándar, es lo que tenemos que tratar de tener, pero lamentablemente a veces no se puede por cuestión de costo. Acá, por ejemplo, en Santa Fe no se hace inmunofluorescencia directa ni indirecta, hay que procesar las muestras en Rosario, por ejemplo. Pero en este caso el citodiagnóstico iría previo a la biopsia. Claro, previo a la biopsia. Hacés todo junto, la biopsia la pones en marcha, el citodiagnóstico, para el citodiagnóstico tenés que tener una ampolla entera. ¿Y qué se ve en el citodiagnóstico, en el extendido? Se toma tenés que
una ampolla entera. Por ejemplo, acá si encontrás todas estas erosiones, otras no podés hacer citodiagnóstico. Tenés que tener una ampolla que es muy frágil, entera, destecharla, tomar el material y se extiende en un corto objeto. ¿Y qué se ve en el caso del pénfigo, en el citodiagnóstico? Las células acantolíticas. O sea, histológicamente ven las células separadas por acantolisis porque se perdió esa unión intercelular por afectación de los desmosomas. Eso te muestra en el citodiagnóstico del pénfigo, por ejemplo. También tenemos que interrogar, esto me lo anoté para no olvidarme, o sea, como en toda enfermedad autoinmune hay factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Dentro de los ambientales hay causas favorecedoras de pénfigo o que me pueden gatillar un pénfigo, y yo tengo que investigar entre las causas favorecedoras o que pueden gatillar esta enfermedad ampollar autoinmune. Está la inflamación o daño tisular previo, medicamentos que me pueden favorecer un pénfigo. Están los del grupo tiol, por ejemplo, captopril, penicilamina, piroxicam, antibióticos como rifampicina, penicilina, ampicilina, otros medicamentos que pueden ser favorecedores, gatillo del pénfigo, el fenobarbital, también infecciones virales. O sea, en todas las enfermedades o en muchas enfermedades autoinmunes ya se va conociendo más cosas, y cuando nos encontramos frente a un paciente así, tenemos que investigar medicamentos, tenemos que recurrir a la bibliografía para tener una lista actualizada de los medicamentos que pudieran estar involucrados en el gatillo de esta enfermedad y también en otras, por ejemplo en el penfigoide también, el penfigoide ampollar, hay medicamentos favorecedores, y tenemos, por supuesto, que si somos dermatólogos, solicitar al clínico, al neurólogo, al cardiólogo, según el médico tratante del fármaco posiblemente involucrado dentro de las causas favorecedoras de su gatillo, para pedir el cambio de medicación. Entonces, no solamente hacemos el diagnóstico, confirmamos el diagnóstico, sino que investigamos causas favorecedoras. Y fíjense, siempre están las guías de manejo. Acá, por ejemplo, los medicamentos, los fármacos que yo les nombré están también en las guías, pero bueno, yo acá justo había preparado, que ya se los mostré en el seminario presencial del miércoles, de hace 2 semanas, que una cosa son los alimentos que uno tiene que considerar en lo que es la microbiota, pero también que hay conocimientos novedosos donde nos están mostrando que ciertos alimentos pueden contribuir, en este caso, a la acantolisis. Entonces, esto acá, o sea, uno no se acuerda exactamente todos los alimentos, pero lo que es imposible acordarnos exactamente de todo, pero tenemos que saber que tenemos que actualizar los fármacos probables, las recomendaciones que tenemos que hacer a nuestros pacientes. Fíjense que involucrados en causas posibles desencadenantes, materiales de jardinería, pesticidas, bueno, en cuanto a radiaciones ultravioletas, todos los pénfigos empeoran con el sol, o sea que tenemos que indicar cuidados en ese sentido. Bueno, acá terminamos con pénfigo. Por supuesto que hay variedades de pénfigo, pero estamos hablando puntos claves como para que después, cuando vean el video, lean los textos, sea más fácil como grabar los puntos más importantes. Este paciente yo ya se los mostré
un paciente que vino hace unos meses. Fíjense que tenemos estas ampollas grandes, tensas. Este paciente que tiene 80 años, que nos muestra estas ampollas, que las tenía en tronco, en miembros inferiores, fíjese con esta base eritematosa, es una dermatosis pruriginosa. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Pemfigoide. ¿Pemfigoide qué? Pemfigoide ampollar. Entonces, el pemfigoide ampollar es la enfermedad ampollar autoinmune más frecuente en los ancianos. En realidad el pemfigoide ampollar es más frecuente que el pemfigo. O sea, vemos más pacientes con pemfigoide ampollar que con pemfigo. Es más frecuente en personas añosas, y lo que se vio, el promedio de edad en realidad es de 80 años, y lo que se está remarcando en los últimos años es la asociación con enfermedades neurológicas. Y en cuanto a factores desencadenantes, también les quiero nombrar las drogas principalmente involucradas, favorecedoras del pemfigoide ampollar, que también tenemos que interrogar, porque por supuesto que hay que suspenderla para una buena evolución de nuestro tratamiento. Y un dato importante que en realidad yo aprendí hace poco, que en realidad los fármacos que pueden estar involucrados en el comienzo de un pemfigo pueden ser fármacos dados en los 6 meses previos. O sea, no es el fármaco de la semana pasada o de hace un mes. Hasta 6 meses previos puede haber comenzado la administración de un fármaco favorecedor de pemfigoide ampollar que tenemos que investigar. Dentro de los fármacos se nombra como favorecedor del pemfigoide como posible gatillo desencadenante captopril, penicilamina, derivados de la sulfonamida, furosemida, sulfasalacina, sulfametoxazol, también otros fármacos, espironolactona, fenotiacidas, gliptina, vildagliptina. O sea, fíjense que muchos son fármacos de uso frecuente en personas ancianas. Entonces, tenemos que recurrir a la bibliografía, hacer un interrogatorio detallado de los fármacos que recibe, incluso volver a reinterrogar si no queda claro la medicación, y aparte de que también tenemos que confirmar nuestro diagnóstico por la clínica, por la histopatología y, si es posible, inmunofluorescencia directa. También puede hacerse indirecta, pero acá tenemos menos chances que de positivo. La directa lo tenemos que asegurar al diagnóstico, que es el gold estándar. ¿Y cómo vemos la inmunofluorescencia directa en el caso de un pemfigoide ampollar y dónde se forma la ampolla en el pemfigoide ampollar? ¿Por qué solemos ver las ampollas sanas? Fíjense que estamos en subepidérmica. Entonces, eso está diciendo que el techo de la ampolla es toda la epidermis. Entonces, es un techo grueso. Por eso no se rompe fácil, como cuando la ampolla es intraepidérmica, como se da en el pénfigo. Por eso es que vemos la ampolla sana. Y la base del pemfigoide ampollar frecuentemente tiene esa base eritematosa, urticariana, muy pruriginosa. ¿Y qué suele haber en el pemfigoide ampollar en sangre a nivel periférico? Y también lo encuentra el patólogo en la histología, pero ¿qué otro detalle suele tener el pemfigoide ampollar en el eosinofilia? Los pacientes con pemfigoide ampollar suelen tener eosinofilia periférica. Y también el patólogo encuentra eosinófilos en la histología. Y recuerdan dónde estaba ubicado cuando le pedimos una inmunofluorescencia directa. ¿Qué vemos en el caso del pemfigoide ampollar?
¿Qué nos informan? En la zona de la membrana basal. Claro, y que IgG y C3 en la zona de membrana basal de forma lineal. En cambio, en el pénfico, ¿cómo está la inmunofluorescencia directa? ¿Cómo está la distribución que vemos? Que también, Patrones de abejas. perfecto, patrón en panal de abeja. Entonces, realmente el gol estándar es la inmunofluorescencia, porque estos son como cuadros muy típicos, pero hay otros que no son tan claros. Bueno, esta otra paciente que en realidad hacía 4 años que había comenzado con su dermatosis terriblemente pruriginosa. Bueno, ya le puse. Vamos a hablar, ¿qué otra enfermedad ampollar frecuente, cada vez más frecuente, que no solemos ver ampolla? En realidad histológicamente son ampollas, pero nos parece estar viendo vesículas o pápulo-vesícula. ¿De qué enfermedad estamos hablando? No se escuchó. Dermatitis herpética. Dermatitis herpetiforme. Dermatitis herpetiforme o enfermedad de During. El paciente, si tiene una dermatitis herpetiforme, tiene enfermedad celíaca, Sí, se suele asociar. claro, la dermatitis herpetiforme es la manifestación en piel de la celiaquía. O sea, si nosotros tenemos una dermatitis herpetiforme, el paciente es celíaco. O sea, no todas las personas con enfermedad celíaca tienen dermatitis herpetiforme, pero el paciente que tiene dermatitis herpetiforme tiene enfermedad celíaca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se producen estas manifestaciones en piel? Se los voy a leer bien prolijo para que uno entienda por qué, digamos. Hay antitransglutaminasa, o sea, la enzima transglutaminasa existe. La antitransglutaminasa tisular y la antitransglutaminasa epidérmica. El mecanismo inmune va a comenzar a nivel de intestino, pero se va a dar esto porque la antitransglutaminasa epidérmica es similar, o sea, se dice homóloga, no idéntica, y hace lo que se llama un mimetismo inmunológico, o sea, la reacción antígeno-anticuerpo se da en aparato digestivo, pero la antitransglutaminasa epidérmica tiene inmunológicamente, no es idéntica, pero reacciona la antitransglutaminasa epidérmica contra la tisular, contra la epidérmica, no sé si se entiende. O sea, el cuadro se origina en aparato digestivo. Nosotros lo que buscamos para confirmar una dermatitis herpetiforme, le pedimos IgA y antitransglutaminasa epidérmica, porque tenemos más chance de ser positiva que la antitransglutaminasa tisular, como si pediríamos si se manifiesta con síntomas digestivos o distintos síntomas que sospechamos una enfermedad celíaca. O sea, la dermatitis herpetiforme o enfermedad celíaca es la manifestación en piel de la celiaquía. Histológicamente son ampollas, pero como son ampollas muy pequeñas, histológicamente son ampollas, pero clínicamente se la describe como pápulo-vesícula. Puede tener alguna ampolla visible. ¿Y por qué herpetiforme? Porque las lesiones suelen estar agrupadas como si fuera una lesión de herpes. ¿En qué sitios son más frecuentes las lesiones de la dermatitis herpetiforme o enfermedad de During? ¿En qué sitios corporales? Las superficies extensoras. Superficies de extensión. Entonces, acá fíjense en los codos,
en la presentación que le mandé del texto del seminario, se ven hay un chiquito que presenta en omóplato, en la región sacra, en glúteos son frecuentes, codo, rodilla. Se cree que por traumatismo sería más frecuente ahí en esos sitios de extensión. Pero entonces, no hay problema que pensemos en otros diagnósticos. ¿Qué diagnóstico se nos puede ocurrir como dentro de lo que es diagnóstico diferencial de dermatitis herpetiforme? Porque es una dermatosis pruriginosa, a las personas les pica la piel, y nosotros podemos perfectamente pensar como primer diagnóstico otro. ¿Qué sería un primer diagnóstico qué patología muy frecuente? Una escabiosis. Escabiosis, pero fíjense cómo una dermatitis atópica, un eczema, o sea, todas las otras causas de dermatosis que pican. Pero miramos nuestro paciente, tienen los sitios de extensión. Si pensamos, por ejemplo, un diagnóstico frecuente que se plantea siempre al comienzo, de hecho, esta paciente ya vino con tratamientos reiterados en consultas previas, tratamiento de eczema. No hay problema que pensemos, es un eczema, es un atópico. Le damos antihistamínicos, le damos los cuidados, le damos el tratamiento local y la persona va a estar exactamente igual. Entonces, tenemos que no demorar mucho en pensar en la celiaquía como opción de diagnóstico. Fíjense que esta persona estuvo 4 años con sus lesiones de piel hasta que se llegó el diagnóstico, que por supuesto primero hay que sospecharlo, ya en el interrogatorio vemos que no responde a los tratamientos previos dados, que una atopía hubiera respondido perfectamente. Y bueno, en el caso de ella, el laboratorio era contundente. Fíjense, acá en ese momento, la antitransglutaminasa tisular fue lo que le pedí. En realidad, fíjense qué positividad. En realidad, hoy en día le pediría la antitransglutaminasa epidérmica, que tengo más chance en la dermatitis herpetiforme de que sea positiva. Más chance que la tisular, que acá, bueno, ya fue francamente positiva. Y tengo que pedir también junto la inmunoglobulina A, porque si tengo inmunoglobulina A baja, como el estudio habitualmente se hace antitransglutaminasa IgA, si lo tengo bajo, por más que sea celíaco, me va a dar bajo el nivel, porque no tengo posibilidad de reaccionar. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, acá también tengo que hacer biopsias. Si hiciera inmunofluorescencia directa, si necesitara, en este caso con este laboratorio ya, o sea, lo puedo tener, que no, repito, no es algo... Aquí en la zona hay que mandar el material a Rosario, que no hace falta hacer eso si yo ya tengo este laboratorio tan positivo, mejor dicho, ni siquiera tan positivo. La base genética es el mismo HLA que la celiaquía. El HLA de Q2 y de Q8 son los que presentan estos pacientes. Y el tratamiento, ¿cuál es? Una vez que corroboré mi diagnóstico, que por supuesto también no solamente corroboramos nuestro diagnóstico en piel, sino que lo mandamos al gastroenterólogo para que también la evalúe, pero ya el diagnóstico ya está, digamos. La evalué porque va a tener los cambios a nivel de aparato digestivo, de vellosidad de intestino. ¿Cuál es el tratamiento de la dermatitis herpetiforme? Dieta libre de gluten. Que el paciente va a mejorar mucho más rápido los síntomas digestivos, si los hubiera, que en la piel. En la piel demora por lo menos 2 meses para mejorar. Y recuerden cuáles son los alimentos que hay que retirar.
¿Qué alimentos tienen gluten? Las gliadrinas presentes en el gluten. ¿Qué harinas son las que le tenemos que decir que no tienen que Trigo, consumir? avena, cebada y centeno. Claro, la avena no sería tanto, está contaminada, principalmente es trigo, cebada y centeno. La avena se permite una pequeña cantidad. ¿Y qué granos sí pueden consumir? Pueden consumir arroz, maíz, soja, girasol, sorgo, amaranto. Y les tenemos que recomendar, hay asociaciones de celíacos donde les dan mucha información en cuanto a la alimentación, lugares de compra de los alimentos, y también, aparte de derivarlo al gastroenterólogo, lo mandamos a la nutricionista para que le indique de manera personal, aparte de lo que son las asociaciones de celíaco, la dieta que tiene que seguir. Si hay un medicamento que es la Dapsona, que mejora rápidamente las lesiones en piel de la enfermedad celíaca, pero no es cura. Aparte, la Dapsona puede dar hemólisis, o sea, si fuéramos a dar Dapsona, es de buena práctica pedir la glucosa 6-fosfato de fibroquenasa, que bueno, que en realidad es otro gasto, pero no va a curar la enfermedad celíaca, sino va a mejorar más rápido las lesiones de piel. Pero bueno, eso a veces lo pensamos para dar, digamos, pero en realidad lo que cura y en lo que tenemos que insistir después en la continuidad de los cuidados es la dieta libre de gluten. Y por supuesto, el gastroenterólogo también participa de todo lo que son los cuidados y los controles. Bueno, a ver. Bueno, entonces, esto es un vistazo rápido para marcar cosas importantes de los temas que lo tienen más desarrollado después, pero para que sepan, bueno, qué cosas tenemos que remarcar. Entonces, si tienen preguntas, seguro hay muchas. Seguramente también muchos de estos temas los estuvieron viendo con el doctor Iriba y la doctora Eugenia Billiner. Así que bueno, si les parece, salvo que haya alguna pregunta, dejamos acá. Nosotros tenemos reunión con la doctora Gaidú ahora en un rato, así que